actividades universitarias de dominio propio, bienvenido. En esta oportunidad les voy a acompañar en la unidad curricular expresión verbal y escrita. Vamos entonces aquí a visualizar lo que es el plan de evaluación. El plan de evaluación de esta unidad curricular consta de 4 unidades sumativas. La primera unidad tiene como título "Reconoce el lenguaje como un sistema de comunicación para expresarse con efectividad en diversos contextos y situaciones". Esta unidad la deben ustedes enviar esta actividad en la semana 4 a través de una evidencia de un mapa conceptual argumentado. El instrumento es una rúbrica y tiene 20%. Como ustedes pueden observar, cada unidad, cada evidencia o cada actividad tiene su fecha de inicio y su fecha de cierre. En la actividad, en la semana 6, vamos a trabajar con la unidad número 2, que su contenido es "Utiliza las reglas de acentuación y ortografía y puntuación para la efectividad de la comunicación textual". Una evidencia sumativa, una evaluación sumativa, con una evidencia de aprendizaje en forma interpretativo. Un instrumento es la rúbrica y tiene una ponderación de 25%. En la semana 8 vamos a tener la unidad número 3, que es sobre el desarrollo, comprensión y producción de texto para su función comunicativa. Una evaluación sumativa. La evidencia es un bosquejo de ensayo. A través de una rúbrica lo vamos a evaluar y tiene una ponderación de 25% con su fecha de inicio y su fecha de cierre. La semana número 10, el contenido de la unidad número 4 es "Proyecta comprensión y producción oral con la finalidad de expresar las estructuras lingüísticas en el discurso". Actividad sumativa 4, a través de una revista digital. El instrumento es una rúbrica y un 25%. Como ustedes pueden observar, el contenido se refiere más que todo a la forma de cómo nosotros a la forma de cómo nos comunicamos, la forma como debemos de escribir, la forma de cómo deben de tener los textos, deben de tener coherencia y cohesión, y la forma como debemos, cuáles son los elementos prosódicos y las estrategias metalingüísticas que se deben usar para cuando estamos realizando o estamos dando un discurso. Recuerden que ustedes son futuros abogados y deben de tener conocimiento sobre toda esta materia. Entonces, vamos a darle una breve información sobre el contenido de la unidad número 1 y podemos comenzar a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje es una herramienta simbólica que utiliza el ser humano para comunicar sus pensamientos, sentimientos y situaciones de su entorno. La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística. Las otras formas de comunicación del ser humano también se pueden comunicar a través de la música, la pintura, la escritura y la danza. Lo que podemos decir, lo que es el lenguaje. También podemos hablar de los diferentes tipos de lenguaje. Las clases de lenguaje, por la forma de que el emisor emite un mensaje, puede ser de una forma fonética, oral, ¿verdad? A través de palabras, a través de un mensaje escrito, mímico, acústico, visual, kinestésico también, a través por señas, a través por imágenes, podemos el emisor transmitir un mensaje. Aquí pueden observar que son los diferentes tipos de lenguaje. No solo puede ser verbal y escrito, como les dije anteriormente. Hay varios tipos de lenguaje, los cuales nos va a permitir a nosotros comunicarnos con otras personas. El lenguaje escrito nos dice aquí que es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura. El lenguaje escrito existe solamente como complemento para especificar el lenguaje hablado y no es un lenguaje natural puramente escrito, ¿verdad? Entonces vemos
esa forma de comunicarnos a través del emisor y el receptor. Hay otros niveles de lenguaje que también usamos para comunicarnos, como son el coloquial, el culto, el técnico, el literario, el popular, el vulgar. Esos son los diferentes tipos de lenguaje que tenemos para comunicarnos. El porqué de las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene diferentes funciones, nosotros cada día las ponemos en práctica. Es cuando nos comunicamos con otra persona, siempre hay por lo menos una causa que lo motiva. Para yo poder comunicarme con otra persona, tengo que tener una causa. Y existen las funciones que las cuales me va a permitir comunicarme, como son la función apelativa, la función representativa, la función expresiva, la función fática, la función metalingüística y la función poética, ¿verdad? Esas son las diferentes funciones que tiene el lenguaje para poderse comunicar. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Como le dije anteriormente, como sabemos, el lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, aprendizaje, solicitar información, expresar emociones, crear belleza. Vale decir, el emisor es que determina la función o utilidad que debe cumplir el lenguaje. Desde este punto de vista es necesario reconocer que en un texto coexisten diversas funciones, aunque hayan algunas que predominen sobre el resto. Dentro de un texto podemos tener varios tipos de funciones, pero existen funciones básicas que son más comunes, que lo utilizamos a diario, como son las funciones básicas, la representativa, la expresiva y la apelativa. Las funciones expresivas o emotivas es la expresión de contenidos afectivos o emociones del emisor. En consecuencia, está centrada en el emisor, puesto que pone en manifiesto la interioridad del hablante, sentimientos, emociones, dolor, alegría, etc. La función representativa o referencial, esta función sirve para informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar y que se encuentra preferiblemente en informes, narraciones y descripciones. Y la función apelativa, esta función que aparece fundamentalmente en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, textos, dramáticos, es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere, averigua y entre otras cosas. Como ustedes pueden ver, este es el contenido de la unidad número 1, ¿verdad? De las cuales ustedes, la evidencia que deben enviar es un mapa conceptual. Importante, jóvenes, que tomen en cuenta cuáles son los pasos que debe existir o que existen para reelaborar un mapa conceptual. No se olviden de las palabras de enlace, las palabras, los colectivos, para unir una oración con otra oración o conceptos con otros conceptos, ¿verdad? Importante. Pero también podemos hablar, también importante, lo que es las etapas de desarrollo del lenguaje. Vemos, el lenguaje se ha desarrollado en varias partes. Comenzamos con la etapa prelingüística, que es de 0 a 12 meses. Luego viene la etapa lingüística, que es de 1 a 6 años. Y el nivel verbal, que es lo último, donde se conforma como tal la parte simbólica y los significados de las palabras y empezamos a construir nuestro lenguaje. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver cuáles son las diferentes etapas de que se ha desarrollado, que ha permitido que el lenguaje se desarrolle. Como les dije anteriormente, deben de tomar en cuenta lo que son las fechas de inicio y las fechas de cierre para enviar sus actividades. Muy importante lo que es la argumentación y muy importante lo que es las referencias, jóvenes. En la actividad aparecen los elementos de disposiciones de forma, de cómo deben enviar la actividad. Deben de tomar en cuenta también los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta para evaluar su evidencia, su mapa conceptual. Sin más que explicar, sin más que hacer referencia, entonces
Este es todo el contenido. Estoy completamente a la orden. Me pueden escribir por la mensajería de texto para aclarar sus dudas. Que estén bien. Feliz tarde.